La batalla de Stalingrado, librada entre agosto de 1942 y febrero de 1943, no fue simplemente una de las confrontaciones más violentas y destructivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue un punto de inflexión trascendental que no solo alteró el curso del conflicto, sino que cambió el destino de las naciones involucradas. Esta batalla marcó el principio del fin para la Alemania nazi, un símbolo de la resistencia soviética y, quizás, uno de los mayores sacrificios humanos de la historia militar. El trasfondo de la batalla se remonta a 1941, cuando la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva y audaz de la Unión Soviética. El líder nazi, Adolf Hitler, confiaba en que el coloso soviético sería derrotado rápidamente. Sin embargo, la realidad fue completamente diferente. A pesar de los éxitos iniciales, la Wehrmacht se encontró con una resistencia feroz y una combinación de factores que los llevaría poco a poco al agotamiento. En 1942, Hitler decidió redirigir el enfoque hacia el sur de la URSS con el objetivo de apoderarse de los recursos petroleros del Cáucaso y asegurar el control del vital río Volga, que conectaba la parte sur de Rusia con el norte. En este contexto, Stalingrado, una ciudad industrial clave situada a orillas del Volga, pasó a ser uno de los objetivos principales. Stalingrado era de gran importancia estratégica para los nazis. No solo controlaba rutas vitales para el transporte de suministros, sino que también era un objetivo simbólico. Llevaba el nombre de Stalin, el líder de la Unión Soviética. La caída de la ciudad tendría un impacto devastador en la moral de los soviéticos, mientras que para Hitler sería un trofeo invaluable para consolidar la supremacía del Tercer Reich. Además, las fábricas de armamento en Stalingrado eran cruciales para el esfuerzo de guerra soviético. Para los alemanes, tomar la ciudad significaba no solo una victoria táctica, sino también una victoria psicológica. La presión sobre la URSS sería insoportable si Stalingrado caía en manos alemanas. En el verano de 1942, el Sexto Ejército de Friedrich Paulus, junto con fuerzas auxiliares italianas, rumanas y húngaras, comenzó el asedio de Stalingrado. La ofensiva se desplegó con la rapidez característica de la Wehrmacht, y las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente. En agosto, los bombardeos de la Luftwaffe destruyeron gran parte de la ciudad, dejándola en ruinas. Sin embargo, esta destrucción, lejos de debilitar la resistencia soviética, les proporcionó una ventaja táctica. Las ruinas de la ciudad se convirtieron en un refugio natural para los soldados soviéticos, que adoptaron una guerra de trincheras en el seno mismo de la urbe. La ciudad fue dividida en zonas controladas por los alemanes y las fuerzas soviéticas, y los combates se libraban casa por casa, calle por calle. La táctica soviética, liderada por el general Vasily Chuikov, se centró en una estrategia de guerra de ratas. Las tropas alemanas, equipadas con tanques y poder aéreo, se enfrentaban a las dificultades de un combate urbano donde sus vehículos no podían maniobrar. Los soviéticos, luchando por cada edificio, crearon una resistencia formidable en el terreno más inhóspito imaginable. Este tipo de lucha, por sus características, resultó en un desgaste insoportable para ambos bandos. Los alemanes, acostumbrados a la guerra relámpago, se vieron atrapados en un entorno donde no podían aplicar sus tácticas clásicas. Cada calle era una trinchera, cada ventana, un francotirador y cada edificio, una fortaleza. Los soviéticos, que recibieron suministros y refuerzos constantes desde el otro lado del Volga, no estaban dispuestos a ceder. En paralelo a la lucha urbana dentro de Stalingrado, las fuerzas alemanas enfrentaron un problema estratégico aún más grave, el cerco. Aunque las tropas de Paulus lograron llegar al borde de la ciudad, las fuerzas soviéticas se preparaban para un contraataque a gran escala. En lugar de atacar directamente el núcleo de la ciudad, el alto mando soviético ideó un plan ambicioso: el cerco de las fuerzas alemanas. La Operación Urano, lanzada el 19 de noviembre de 1942, fue diseñada para atacar los flancos más débiles del ejército nazi, las fuerzas rumanas, italianas y húngaras que apoyaban la ofensiva en el sur. El ataque fue un éxito rotundo. En pocos días, las líneas alemanas fueron quebradas y el Sexto Ejército se vio atrapado en un cerco completo alrededor de Stalingrado, con ninguna posibilidad de escapar.
El cerco de Stalingrado se convirtió en un evento trascendental. Las condiciones dentro del cerco eran indescriptibles. Los soldados alemanes, atrapados en un espacio cada vez más reducido, sufrieron hambre, frío extremo y enfermedades. La falta de suministros fue crítica. La Luftwaffe intentó sin éxito abastecer a las tropas por aire, pero la situación era insostenible. Los aviones alemanes no podían transportar suficiente comida, municiones o equipo médico para mantener a más de 250.000 hombres en condiciones de combate. Al mismo tiempo, las fuerzas soviéticas avanzaban sin cesar, atacando desde todas las direcciones y no dejando margen de maniobra para las fuerzas atrapadas. El 31 de enero de 1943, después de meses de combates brutales, Friedrich Paulus, ascendido a mariscal de campo en un intento desesperado de Hitler por evitar su rendición, se vio obligado a capitular. La rendición de Paulus fue histórica. Nunca antes un mariscal de campo alemán se había entregado a las fuerzas enemigas. La derrota de Stalingrado fue un golpe devastador para la moral del Tercer Reich. Más de 800.000 soldados del Eje, entre muertos, heridos y prisioneros, fueron el precio de esta derrota. La caída de Stalingrado no solo significó la pérdida de una ciudad crucial para la maquinaria de guerra alemana, también representó el principio de una ofensiva soviética que en los años siguientes obligaría a las fuerzas del Eje a retroceder de manera irreversible. Stalingrado fue un golpe mortal para la Wehrmacht, que nunca pudo recuperar la iniciativa en el frente oriental. Para la Unión Soviética, esta victoria se convirtió en un símbolo de la resistencia, de la fortaleza del pueblo soviético frente a la adversidad y de la eficacia de una estrategia bien ejecutada. Sin embargo, el costo humano de la batalla fue colosal. Se estima que más de 2 millones de personas perdieron la vida en Stalingrado, incluyendo soldados y civiles. La ciudad, una vez un próspero centro industrial, quedó prácticamente destruida. Pero más allá de la devastación material, lo que realmente marcó la historia fue el heroísmo y el sacrificio de los que lucharon en las trincheras y entre los escombros. Stalingrado pasó a ser no solo un enfrentamiento militar, sino un símbolo de lo que los seres humanos son capaces de hacer por la supervivencia, por la patria y por la libertad. La batalla también tuvo profundas implicaciones políticas y psicológicas. Para Hitler, Stalingrado representaba la culminación de su ambición de someter a la URSS, pero su fracaso allí marcó el comienzo de una serie de derrotas que eventualmente llevarían al colapso de su régimen. Para Stalin, Stalingrado fue una victoria crucial que reforzó su control sobre la URSS y consolidó su posición tanto en el frente interno como en la arena internacional. Además, la victoria soviética inspiró a otros países en la lucha contra el fascismo, demostrando que la guerra no estaba perdida. La batalla de Stalingrado sigue siendo uno de los episodios más analizados y discutidos en la historia de la guerra. Es una lección sobre la brutalidad de la guerra, el sacrificio humano, las decisiones estratégicas erróneas y la resiliencia. También nos recuerda que las victorias más significativas a menudo se logran a un costo insoportable y que la historia de un conflicto es mucho más que la suma de los movimientos de tropas. Son las historias de aquellos que lucharon, vivieron y murieron en su interior. Si este análisis sobre la batalla de Stalingrado te ha parecido interesante, te invitamos a compartir este contenido, a suscribirte al canal y a dejarnos tu opinión. Cada capítulo de la historia tiene su lección, y juntos podemos asegurarnos de que nunca olvidemos los sacrificios que la humanidad ha hecho por la paz y la justicia.